Shalom Alejem, que la paz sea con ustedes. Vamos a continuar hoy con la octava parte de la serie El Elohim de Israel entre el Tanaj y Brit Hadashah. ¿Vale? El propósito de nuestro estudio es conocer la identidad del Elohim de Israel que se manifestó tanto en el Tanaj como en el Brit Hadashah, a fin de no confundir al Elohim de Israel con el padre de Yeshua. ¿Vale? Siempre recomendamos que antes de que escuchen esta parte, los que van a ver este video, esta serie de videos en nuestro canal de YouTube, o van a leer el PDF de esta sección, de octava sección, recomendamos que se tengan en cuenta el PDF o la parte de video que se llama Introducción a la serie El Elohim de Israel entre el Tanaj y el Brit Hadashah. Esta parte es imprescindible, esta parte de introducción, porque describe la razón de qué estamos buscando, qué estamos presentando, ¿no? A este conflicto dentro del mesianismo cristiánico judaizante, ¿vale? Y para incorporar los tres ismos, que confunden al Redentor, al Padre de Israel, para decir así, con el Padre de Yeshua, con el Padre de Salvador, ¿vale? Entonces, siempre cuando hablamos del plan de redención, siempre vamos a hablar de dos seres, pero cuando hablamos del Elohim de Israel, cosa que hace el tema, asunto que hace el tema que compartimos durante toda esta serie, entonces nos referimos solamente a una sola persona, ¿vale? Porque Elohim de Israel, escucha Israel, Shema Israel, Adonai, es decir, el Elohim viviente, Elohim que será, quién fue, quién es, Adonai, es tu Elohim, Eloheinu, Adonai Echad. Elohim es uno solo. Y este uno solo es numérico singular, aunque la palabra hebrea Echad es plural, como la palabra Elohim es plural. Pero cuando siempre viene acompañada de algún otro atributo, alguna referencia para indicar a quién nos referimos cuando usamos la palabra Elohim y decimos tu Elohim o nuestro Elohim, referente al pueblo de Israel, entendemos que aunque tiene la forma plural como palabra, siempre es singular, enfatizando que el Elohim de Israel es un solo ser, ¿vale? Y así el Elohim de Israel no es una dualidad, no es una pluralidad, no es una triunidad, sino que es una sola persona, numérico singular, como las demás naciones tienen a su Elohim. Por ejemplo, los filisteos que tenían a Dagón, ¿no? Era la deidad, el mito deificado, el ídolo de los filisteos, se llamaba así, Dagón. Entonces era Elohim Echad para ellos, ¿vale? Dagón no era ni 2, ni 3, ni 5, ni 9, sino un solo Elohim, exactamente así. Quizás pueden entender, mirar en la luz del concepto de las demás deidades de otras naciones que adoraba un solo ser, que el Elohim de Israel no es una pluralidad, como mal interpreta el cristianismo, que no es un compuesto de tres, sino que es una sola persona. Esta sola persona buscamos conocerla comparando el Tanaj con el Brit Hadashah. De aquí la razón del título Elohim de Israel entre el Tanaj y el Brit Hadashah, donde vemos a través de los textos comparando textos del Tanaj con los textos del Brit Hadashah, que es una misma persona, un mismo ser. El tema que hoy vamos a presentar, gracias y con la ayuda de su espíritu, del Elohim que nos ve, ¿no? El Elohim Roy es el título que vamos de nuestro tema hoy, el Elohim Roy, sea que el Ruach, el espíritu del Elohim que nos ve a cada uno de nosotros, nos acompañe durante esta presentación, pueda acompañar a los que escuchan y acompañe a los que van a leer, ¿no? Siempre recordamos que hay una bendición, según Apocalipsis 1, verso 3, feliz del que escucha, del que lee y pone en obra, es decir, comparte lo que escucha, lo que leen, ¿no? Y pone por obra también. Hay una felicidad para aquel ser. Bueno, tengan en cuenta la parte introducción. Estamos en el octavo audio. Bueno, la octava parte, el noveno audio, contando también la parte de introducción. Fue Agar,
una sierva egipcia quien llamó con este nombre, Elohim Roi, al Elohim vivo, ¿vale? Según es descrito en Génesis capítulo 16, verso 1 al 14. Por favor, paren el audio o dejen de leer el PDF si lo van a leer y lean la cita. No hay algo que Él no sepa. El Elohim viviente, no hay algo que Él no sepa sobre nosotros y no podemos esconder algo para que Él no lo vea o sepa. Su espíritu está observando en todas partes, según viene citado en el Salmo 139, verso 7 al Salmo 139 del verso 7 al verso 12. Vamos a citar algunas citas, espero que ustedes puedan leerlo, poner pausa en el video y que puedan leer la cita, no solamente escuchar la referencia y que me crean, ¿no? Es bueno que comprueben la referencia que le vaya a citar. No existe ninguna circunstancia en nuestra vida que pueda escapar del conocimiento del Elohim viviente. Cuando hablamos que Elohim de Israel es omnisciente, estamos refiriéndonos no solo a que Él lo sabe todo, sino más aún, Adonai percibe de una manera cabal lo que usted y yo sentimos en nuestro corazón y obviamente lo que pensamos. Si Él es conocedor de todo, entonces es evidente que no hay nada que podemos hacer o no hacer que Él no conozca. Hasta lo que pensamos y sentimos sabe, ya que Él escudriña todo, según pueden leer ustedes en Apocalipsis, capítulo 2, verso 23, o en Proverbio, capítulo 5, verso 21, también capítulo 15, verso 3, y hay otras multitudes de versos donde se escribe que Elohim sabe desde antes lo que sucede y muchas veces anuncia de antemano lo que pasará. Por eso le demos toda la magnificencia, toda la bendición para su nombre, todo lo que podemos expresar como forma de gratitud para su nombre, porque nos presentó al ser el Aleph y la Tav, el primero y el último nos describió, nos presentó desde antes que sucedan las cosas, lo que están sucediendo y lo que están por venir. Por eso a Él sea toda la honra. Tengamos en cuenta una buena exhortación que David como padre dio a su hijo. Veamos 1 Corintios capítulo 28, verso 9. Y tu hijo, Shelomón, conoce al Elohim de tu padre, ¿vale? Eso es el consejo de todo que todo padre puede dar a su hijo. Conoce al Elohim de su padre y sírvele con mente sencilla y corazón ferviente. No es suficiente que lo conozcamos, sino también los demonios lo conocen, la verdad. Todos los ángeles caídos, Hasatán lo conoce, pero se le temen. De aquí viene el consejo, sírvele con mente sencilla, es decir, con humildad y corazón ferviente. Porque Adonai, recuerden que siempre que usamos esta palabra Adonai, en el texto hebreo están escritas las 4 consonantes, la Yod, la Hei, la Vav y la Hei, que es un acróstico que describe o encripta la revelación sobre el ser, quién será, quién fue, quién es, ¿no? Yehaya, Vejove, a los 3 verbos de tiempo a través del cual nosotros describimos al Elohim viviente. Por eso, para no expresar tantas palabras, siempre decimos Adonai. Con decir Adonai, hacemos una expresión, o bueno, nos referimos a todo lo que acabo de decir. Porque Adonai escudriña, ¿qué hace? Escudriña, claramente, porque Él es Elohim Roi, puede ver y escudriñar todas las mentes y discierne el designio de todo pensamiento. ¿Vale? Tú, mi hijo Salomón, conoce a Elohim de tu padre. ¿Vale? Primer consejo. Segundo, sírvele con mente sencilla y corazón ferviente. ¿Por qué? Porque Él escudriña todas las mentes y discierne el designio de todo el pensamiento. Ahora, si nosotros lo buscamos y le servimos, nos da la bendición. Si lo buscas, Él estará disponible para ti. Aquí vemos también la condición. En las profecías, no por nada, Elohim se describe, me dejaré hallado, encontrado. ¿De quién? De todos, no, del que me busca. De aquí el consejo, tú, hijo mío, conoce a Elohim. Si lo buscas,
Él estará disponible para ti, pero si lo abandonas, Él te abandonará para siempre. Bueno, esta palabra abandonar para siempre, en hebreo es la palabra ad, ¿vale? No confunde con ab, compadre, ¿no? Es la palabra ad, que propiamente expresa la duración en el sentido de perpetuidad, eternamente, eterno, perpetuamente, ¿vale? Se escribió sobre Agar. Entramos en nuestro tema. Agar es fue la sierva egipcia con la cual Abraham engendró a Ismael. Agar fue la sierva de Sara, ¿no? Sara era la esposa de Abraham. Esta sierva la adquirió durante su estancia en Egipto, cuando Faraón, al momento de sacarlos de Egipto, le dio ciertos regalos y también entre cuales esta sierva a la esposa de Abraham. Agar era sierva de Sara y Sara entregó a Agar, conocéis bien la historia, a su esposo para que por medio de esta sierva pueda tener, según era la costumbre en aquella época, un hijo. ¿Vale? Agar engendró a Abraham a Ismael, que ella, y en aquel momento, en aquel contexto, ella tuvo un encuentro con el Elohim viviente, con el Creador. Dice en Génesis, capítulo 16, verso 13. Después de que Agar huyó de la casa de su ama, de la casa de Abraham, por el camino se encontró con Elohim, o Elohim, mejor dicho, la encontró. Dice en Génesis 16, verso 13. Así que ella llamó a Adonai, quien había hablado con ella, el Roí, es decir, el Elohim que me ve, porque ella dijo, he visto en verdad al que me ve y he permanecido viva. Y verso 14 dice, por eso la fuente ha sido llamada el pozo del quien he visto abiertamente. En hebreo se dice Be'er Lahai Roi, es decir, pozo del viviente que me ve, ¿vale? Es la forma literal de traducir. El pozo del lugar donde Agar se encontraba puso el nombre a aquel pozo, Be'er Lahai Roi, pozo del viviente que me ve, el Elohim vivo, ¿no? El que me ve. Este pozo está entre Kadesh y Berat. La misma expresión de asombro que experimentó Agar, experimentó el profeta Yeshayahu, según se cita en Isaías 6, 5, 8, cuando él dijo, ay de mí, estoy perdido, vi con mis propios ojos y sigo vivo, ¿no? Bueno, aquí les voy a presentar una breve nota. Agar exclamó, es decir, afirmó ver, más que se preguntó si había visto. La pregunta es una forma de expresar la maravilla que sitúa a uno estar asombrado por la presencia del ser viviente. Es decir, no lo puedo creer. Lo vi con mis propios ojos, dijo el profeta, y sigo vivo, ¿no? He visto en verdad el que me ve y he permanecido viva. Que se tenga en cuenta que ni Agar ni Abraham conocían que el Elohim creador se llamaba Adonai, es decir, no se llamaba Adonai, se llamaba Yehvé, Jové, ¿vale? En la forma restringida del nombre sería Yehová, ¿vale? Forma de presentar las 4 consonantes como apelativo directo, aunque no es un nombre en sí mismo, repetimos, es un acróstico. Siempre que usamos la palabra Adonai, hacemos referencia a las 4 consonantes. La palabra Adonai no tiene forma de traducirse ni algún significado dentro del idioma hebreo, ni se puede traducir en otro idioma, ni tiene referencia como fuentes de existencia en otros idiomas. Hay otras palabras semejantes y mucha gente que desconoce este hecho, pues confunden con otras palabras parecidas a la palabra Adonai, Adoni, Adon, no, confunden. Entonces consideran que es un nombre, bueno,
de otras fuentes. En realidad, esta palabra fue inventada Adonai para sustituir las 4 consonantes y se le ha aplicado, se le ha dado, se le ha cargado el mejor respeto que se le da, como se usa en el sentido de la palabra HaMashiach, ¿va? Para diferenciarlo, se enfatiza HaMashiach para diferenciarlo de los demás Mashiach, que hay muchos. En ese sentido, tenemos la palabra Adonai, que se refiere precisamente como sustituto de las 4 consonantes. Ella no conoció ni ella ni Abraham, no conoció cuál es el nombre del Elohim, ni Abraham siquiera, conforme se describe en Éxodo 3, 14, 17, ¿vale? No conoció como Moisés conoció este nombre, ¿vale? En Éxodo capítulo 3, verso 14, 17, Elohim presenta su nombre. Cuando Moisés lo pregunta, ¿cuál es tu nombre? Elohim viviente dijo, Ejiej Asher Ejiej, seré el que seré, ¿vale? Esa es la forma como él se presentó a sí mismo. Además de eso, nos dejó una descripción de su ser para que nosotros, cuando nos referimos a él, lo podemos describir como será, quien fue, quien es. Yod, Hei, Vav, Hei, Ye, Haya, Ve, Jove, Yehová, ¿vale? Todos los escritos que hay dentro de nuestra cultura, de los escritos hebreos a lo largo de todo el tiempo, a partir del año 900 para acá, por ejemplo, en el código, los códices más antiguos de la Biblia que tenemos, código de Alepo, código de Leningrad, siempre las 4 consonantes, cuando aparece en su forma vocalizada, aparece con las vocales que se pronuncian Yehová, ¿vale? Tengan bien en cuenta este detalle. Entonces, Moisés escribió las 4 consonantes en el texto hebreo, Génesis 16, verso 13, así que ella llamó a, y en el texto hebreo aparecen las 4 consonantes, no porque ella llamó invocando las 4 consonantes al Elohim viviente bajo este atributo que nosotros, esos 3 verbos de tiempo como nosotros lo conocemos a partir de Moisés, sino que fue Moisés quien, reproduciéndonos la historia, poniéndola por escrito, para que los lectores sepan cuál Elohim se había revelado a Agar, introdujo las 4 consonantes, ¿vale? Así que ella llamó al Elohim que el pueblo de Israel ya conocía, en aquel instante cuando Moisés puso por escrito, lo llamó el Roy en aquel tiempo. Razón por cual el Elohim viviente dijo a Moisés, vuestro padre Abraham no me conoció bajo esta forma, es decir, como Ejiej, Haser Ejiej, ni siquiera como será, quién fue, quién es, sino como el Jireh. Vimos que Abraham le puso por nombre el Jireh, Elohim que provee, ¿no? Y la sierva de Agar le puso por nombre el Roy, Elohim que me ve. Bueno, tengan en cuenta, es un detalle. Moisés lo escribió así para que nosotros, hasta la fecha, conozcamos y podamos hacer diferencia para no confundirlo con una deidad ajena o con un mito deificado de otras naciones. Así que podemos, para poder identificar concretamente quién se reveló, se manifestó a Agar. En una visión, pues no distinguimos a un ángel de Elohim mismo, como se ilustra en Hechos capítulo 7, verso 30 al 32. Salvo que en el caso que el mismo ángel, Malach, está la palabra en hebreo, enviado, mensajero, hace saber que es un mensajero, servitor, como se especificó en varios casos. Mientras que en las ocasiones cuando Elohim mismo se manifestó en forma gloriosa, como una manifestación angelical, lo hizo para ser diferente en cierto aspecto de los seres humanos, aceptando que la gente tiende a inclinarse delante de ellos. En las veces cuando el ángel era solo un mero servidor, eso no aceptaban la adoración, sino que mencionaba que solo a Elohim hay que rendir culto, según se ilustra en Apocalipsis 22, verso 8 al 9. ¿Vale? También tengan en cuenta el verso 6. Este caso también lo vivió, esta experiencia lo vivió Pedro cuando estaba en la cárcel, y también Daniel, el profeta Daniel. Se agacharon ante el Malach, y el Malach especificaron, no a mí, sino ante Elohim, porque él era un ser también servidor. Todos los Malach, todos los ángeles son servidores a Elohim.
No hay que olvidar que ver a Elohim en toda su gloria, en todo su esplendor, ocasionaría la muerte, según se cita en Éxodo 33, verso 20 a 23, y Juan 1, verso 18. Y no solamente. Agar no vio a Adonai de esta manera, pero lo vio en forma de Malach, semejante a la forma humana, pero glorificada, de una semejanza humana. De tal manera que Elohim se reveló en multitud de veces, como fue el caso en Daniel 3, 25, en Génesis 32, verso 30 y muchos otros versos, donde se manifestó o se aparentó bajo una forma gloriosa como Malach, muy parecida a un ser humano, ¿vale? Por ejemplo, Nabucodonosor lo vio, ¿a quién vio? Vio a Yeshua como Ben Adam, como un hijo de hombre, pero la descripción es que se parece a un ser. ¿Ser quién? Un ser celestial, un ser maravilloso, un Malach. El que estaba en medio de ellos no era un Malach cualquiera, sino era el protector, el defensor del pueblo de Israel, el Elohim Nisi, otro de los nombres y los atributos del Elohim de Israel, nuestro defensor, nuestro escudo, nuestro protector. A través de los contextos en cuales se usa la palabra hebrea que nos describe este atributo que es la capacidad de ver del Elohim viviente, podemos comprender mejor al ser espiritual que ha puesto en obra la creación y se ha dispuesto a ser redentor para el ser creado. No solamente con esta serie, con estas presentaciones de textos comparados, no solamente tenemos la intención de dar a conocer quién es el ser, sino también, si pueden aprovechar ustedes los mensajes o la forma como presentamos los mensajes es para que puedan identificar atributos, partes de su carácter, ¿vale? Parte de su carácter de misericordia, de amor y parte de su brazo derecho que es la justicia. Así pueden más fácil identificarlo a lo largo de las escrituras en las citas, viendo esos atributos que puedan reconocer con más facilidad de quién estamos hablando. Les presentaré ciertas citas donde se hace uso del verbo ver, la palabra hebrea para el verbo ver, para que puedan indagar en el conocimiento sobre el Creador y los atributos del Elohim de Israel. Voy a presentar 9 citas, bueno, más citas, pero 9 puntos, ¿vale? 9 citas principales. Por ejemplo, en Génesis, capítulo 27, verso 1, tenemos la palabra ver, donde se le da el sentido simplemente de mirar, ¿no? Estamos viendo con nuestros propios ojos. Miramos por la ventana, por ejemplo. ¿No? La consonante hei en hebreo, la forma antigua para el hebreo, representaba a una persona mirando por la ventana, ¿no? De aquí Yod, Hei, Vav, Hei, las 4 consonantes, cada uno nos describe algo. Miren la mano clavada, miren a quien han traspasado. Es el mensaje que se comparte básicamente del paleohebreo. Te le recomiendo el PDF del significado de las 4 consonantes. Un PDF que describe mejor o revela mejor al Elohim de Israel a partir de las 4 letras manifestadas en Brit Hadashah, que es Yod, Shin, Vav, Ain, las 4 consonantes del nombre Yeshua, o en el Tanaj, las 4 consonantes que se manifestó como nos fue manifestado para que nosotros hablemos o nos referimos a él, la Yod, la Hei, la Vav y la Hei. Mirad por la ventana a quien extendió sus manos, ¿no? La Yod, mano extendida, es una mano abierta para ser traspasada. Mirarán hacia mí a quien han traspasado, la hermosa profecía, y sabemos bien quién es el Elohim, Yod, He, Vav, Hei, que extendió su mano, Elohim Yehovah, que extendió su mano para ser traspasada. Aquí no cabe duda y no hay persona en este mundo que pueda decir que el padre de Yeshua fue quien se dejará traspasado, ¿no? Porque sabemos que su propia naturaleza es inmortal, no puede morir y no puede, por lo tanto, ser mi Goel, mi pariente más cercano. Bueno, punto 1, Génesis 27, 1, la palabra ver tiene uno de los sentidos básicos, mirar. ¿Vale? Punto 2, en Deuteronomio 33, verso 9,
El verbo ver se usa con el sentido de conocer, poder conocer a una persona. Ezequiel, punto 3, Ezequiel 21, 26. El verbo ver se vierte en observar, en el sentido de predecir, o mejor dicho, examinar el hígado, según la forma antigua de predecir, a fin de adivinar, ¿no? Elohim escudriña los riñones. Es una forma de presentar también en las metáforas antiguas. Punto 4, en Isaías, capítulo 30, verso 10. Isaías, capítulo 30, verso 10, por medio del verbo ver, se describe la facultad de tener visiones. Sea que un profeta pueda tener de parte de Elohim, sea que Elohim dejará de dar visiones a los profetas. Pero esa es la forma como se describe este verbo. Se puede invertir como tener visiones. Otro punto, número 5, Cantares, capítulo 1, verso 6, el verbo ver enfatiza la idea de fijarse, es decir, mirar despectivamente hacia algo. Número 6.6, en Segunda de Reyes, capítulo 8, verso 29, el verbo ver se usa con el sentido de ir de visita, es decir, visitar. Punto 7, el Génesis 22, verso 8 y Segunda de Reyes, capítulo 10, verso 3. El verbo ver se usa para mirar a fin de proveer o escoger. Número 8, en Eclesiastes, capítulo 1, verso 16, Génesis 2, 19, Primera Reyes 10, verso 4. El verbo ver se le da el uso de percibir, es decir, ver, pero no con los meros ojos, sino con el espíritu dentro del ser, ¿no? Es aquí donde Elohim ve más allá de las apariencias, conoce los pensamientos, la intención del alma. Número 9, en Jeremías, la nueva ocasión, otro texto, Jeremías 5, verso 12, Eclesiastes 9, verso 9. El verbo verse nos lleva a experimentar positivamente o negativamente, pero también gozar. Y un último punto, el número 10, Malaquías 3, verso 18, 10 contextos donde se pueden presentar en diferentes maneras el verbo ver. Expresa la capacidad de apreciar la diferencia o hacer diferencia, tener la facultad de penetración por medio de la visión para hacer diferencia entre bien y el mal, ¿vale? Es una facultad que tiene que caracterizar a todos aquellos que se dirigen o dicen enseñar las escrituras, enseñar al pueblo el camino hacia el Jai, el Elohim viviente, ¿vale? Según Ezequiel capítulo 44, el deber y la capacidad de un dirigente que Elohim diseñó, forjó para que pueda compartir a su pueblo, es enseñar al pueblo a hacer diferencia o enseñar, que puedan enseñar al pueblo a aprender, saber diferenciar entre bien y el mal. Lo que Yeshua dijo, que tu palabra sea sí, sí o no, no, pero para saber qué es sí y discernirlo del otro sí, uno tiene que saber lo que debe elegir. Y para eso se necesita saber qué es el bien y cuál es el mal. Eso te lleva a tener conocimiento sobre las leyes de la Torá, porque en ella hay instrucción y capacitación para que uno adquiera esta capacidad de ver, ¿vale? Apreciar la diferencia entre bien y el mal. Bueno, cada parte que antes cité en esos 10 puntos se merece una investigación dentro de sus contextos a fin de comprender mejor qué capacidades nos brinda nuestro maestro a medida que aprendamos a conocerlo, ¿vale? Nuestro Moré es Yeshua, nuestro maestro, nuestro instructor, nuestro guía que nos enseña a entender, vivir y compartir las escrituras, pues es Mashiach, es Yeshua. Bueno, como padre, si usamos otra comparación, un hijo es el reflejo de sus padres. Si nuestro padre, a través de su capacidad de ver, me refiero a Elohim, y nosotros como hijos suyos, como pueblo, si nuestro padre puede alcanzar los dominios que antes mencioné,
¿vale? Pueden, en su capacidad, el ROI, resumir todos estos 10 puntos que se pueden expresar, que se pueden alcanzar por medio de la visión, ¿vale? Tener visiones, mirar, conocer, observar, visitar, experimentar, gozar, apreciar, percibir, todas esas facultades que antes mencioné. Si nuestro Padre, a través de sus capacidades, puede alcanzar esos dominios, si estamos en intimidad con Él, con nuestro Padre, más aprendemos de Él, asemejarnos a su imagen, ¿no? Del entendimiento de esos atributos para los hijos de la luz, pueden apreciar cómo conocer mejor a su Padre. Y si nosotros conocemos a nuestro Padre, pues nosotros podemos más fácil identificar quién son los hijos de la luz y así diferenciarlo por contraste de los hijos de la oscuridad. Obviamente cada hijo refleja la imagen y semejanza de su padre. Los hijos de la luz pues reflejan la imagen y semejanza de su padre, siendo capacitados a tener estas facultades que antes mencioné. Por contrario, los hijos de la oscuridad, por lo bien que ellos se visten ángeles de luz, reflejarán la imagen y semejanza de su padre, que es el padre de la mentira, del disfraz, del engaño. Entre las citas del Tanaj, quiero destacar otra cita donde se exalta el atributo de la visión de nuestro Elohim, acompañada de promesas que él mismo, y no otro, se encargará efectivamente para curar la llaga de su pueblo. Él mismo dijo que será la guía y no que va a enviar a un tercero. Él mismo dijo será quien guiará a su pueblo por el camino y él quien consolará a los que llorarán, dándoles al final el gozo. Vamos a la cita en Isaías 57, verso 17 al 19, 18 al 19 voy a leer, ¿vale? Isaías 57, 18, 19. Sus caminos vi. Solamente voy a leer la cita, más tarde voy a hacer un resumen más amplio un poquito sobre esta cita, para rescatar, ¿no?, lo que está aquí, el mensaje hermoso que hay aquí dentro. Bueno, rescatar algunos puntos. Sus caminos vi, yo le curaré y le guiaré y le daré ánimos a él y a los que con él lloraban, poniéndolo alabanza en los labios. Paz, paz al de lejos y al de cerca, dice Adonai. Yo le curaré, repite. Cuando se repite algo, se enfatiza el hecho que la promesa es cierta. La palabra hebrea traducida con yo le curaré es Rafa. El Rafa es uno de los nombres del Elohim viviente, un nombre que nos revela que Él es nuestro Adonai sanador. Rafa, tu sanador. Agar llamó al Et Elohim, es decir, a Aleph Tav. Recuerda una parte que tuvimos al principio, Elohim Aleph Tav. Él llamó Elohim viviente con este nombre, el Hairoi, el viviente quien me ve junto al pozo de agua en el desierto. El Hairoi. Si observamos en Brit Hadashah, encontramos al Redentor Yeshua, donde podemos ver, valga la redundancia, si podemos ver, porque hay ojos que no pueden ver. Ojo, le recomiendo el PDF que tiene este mismo nombre, Los ojos que no pueden ver. Y también para los que no pueden ver, pues hay un otro PDF que se llama A la ley y al testimonio, la bendición y la maldición. Les recomiendo a los que necesitan, pues, los consejos que hay en estos PDFs, que se los descargue, que lo piden, que los consiguen para leer lo que las escrituras aconsejan. Bueno, si leemos en Brit Hadashah, vemos a Yeshua, que él conocía los pensamientos de aquellos que lo rodeaban, lo que demostraba
que él sabía desde antes o veía, más allá de las apariencias, lo que había dentro de las almas como de las mentes, e incluso donde se situaba cierta persona con cual iba a hablar después, ¿vale? Hay bastante referencia, bastante cita de Brit Hadashah, como es el caso de Zaqueo, ¿vale? Él conocía que él iba a subirse en aquel árbol. Si conocen un poquito la historia del contexto, él estaba camino hacia cierta ciudad, estaba camino para curar a Lázaro, de hecho para resucitarlo, porque sabía que dando esta vuelta, no, es decir, no, a ver, me voy a explicarlo para que se entienda mejor, porque ya doy una vuelta y me estoy liando. Y no, la hermana de Lázaro, mi hermano, tu amigo está enfermo, ven a sanarlo. Pero Yeshua iba caminando con ella hacia la casa de Lázaro, pero no se fue directamente allá, sino que dio una vuelta que tardó 3 días. En esta vuelta, ¿vale? Pasó y se encontró con Zaqueo. Y por este camino paró ante un árbol y mirando para arriba sabía que Lázaro estaba ya baja, porque hoy entraré en tu casa a cenar contigo, ¿no? Estuvo allá, se quedó allá, después siguió a Lázaro y cuando llegó a Lázaro recibió el informe, ya no te molestes más, tu amigo ya Lázaro ha muerto, ¿vale? Yeshua ya sabía que todo eso iba a suceder, iba a pasar. Aún así, él siguió su ruta de su plan, sabiendo que tenía que encontrarse con Zaqueo y sabiendo que con esa demora el enfermo, su amigo Lázaro, iba a morir, ¿vale? Pero aquí es la maravilla donde se puede presentar, se puede exaltar su poder, ¿vale? El poder que está en él, el poder que no pertenece a un mero ser humano, sino que pertenece al Elohim Hai, al Elohim Roi, al Elohim Aleph Tav, a quien Agar vio y quedó maravillada. Vi y sigo viva. Vi al Elohim Hai, al Elohim, y le puso por nombre Roi, quien me ve. Bueno, eso como contexto para que tenga un poquito idea. Hay muchas otras citas donde se puede ver. Vamos a leer alguna. Leemos alguna cita en Brit Hadashah para describir los atributos de Yeshua y que él es el Roi, quien los contextos en cuales se hace empleo de la capacidad de ver o del verbo hebreo ver nos describe a Yeshua. Bueno, esta cita nos describe a Yeshua como Elohim Roi. Mateo 22, verso 18. Mas Yeshua, conociendo su malicia, ¿vale? Recuerdan, si tengan en cuenta, por favor, descarguen cuando tendrán la posibilidad el PDF para que puedan tener delante de vuestros ojos los 10 puntos que antes mencioné, ¿vale? Porque si se entienden bien los 10 puntos donde se hacen uso de la palabra ver, de la palabra ra'aj, como está en hebreo, ¿vale? Entonces pueden entender por qué en el Brit Hadashah, a través de la palabra conociendo su malicia, es decir, teniendo esto sapiencia, ¿no? Conocimiento previo sobre lo que hay dentro de sus mentes, dentro de sus almas, porque conocía esta malicia, dijo: hipócritas, ¿por qué me tentáis? ¿Vale? Mateo 22, 18. Ustedes lean el contexto, no vamos a leerlo, solo voy a sacar en evidencia las citas donde se expresa su capacidad de ver como el Roi. Mateo 26, 21. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me traicionará. ¿Vale? Como vimos antes, capacidad de predecir, no solamente de escudriñar en los riñones, ¿no? En el hígado, sino de predecir, de visión, de tener sabiduría, ciencia, ¿no? Sobre lo que pasará. Presentó a sus discípulos: uno de vosotros me traicionará. Verso 34, Mateo 26 también dice: Yeshua le dijo: de cierto te digo que en esta misma noche, antes de que cante un gallo, me negarás 3 veces.
Conocemos todos estas historias. Lucas capítulo 5, verso 21 al 24, los escribas y fariseos empezaron a pensar, ¿quién es este que dice blasfemias? Pensaban en sus mentes, ¿no? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Elohim? Verso 5, capítulo 5, verso 22. Conociendo Yeshua sus pensamientos, ¿vale? No es algo que expresaban, ni algo que hablaban entre ellos así despacito, sino algo que pensaban en sus mentes. Sabiendo lo que pensaba, conociendo sus pensamientos, les dijo, ¿qué estáis pensando en vuestro corazón, en vuestros corazones? Y aquí la prueba. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te quedan perdonados? O decir, levántate y anda. Bueno, es el contexto. Juan capítulo 1, verso 47 y 48. Vio Yeshua que se acercaba Natanael y dijo de él, aquí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Y Natanael, obviamente asombrado, le contesta, le dice a Yeshua, ¿de qué me conoces? Le respondió Yeshua, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera, te vi. Bueno, esta expresión, estos detalles, conocidos personalmente solamente de Natanael, fue suficiente para que Natanael diga, Elohim mío. Es decir, reconoció en él su Elohim Roy, Elohim que me ve, ¿no? Cuando hablamos de omnisciencia de Elohim, estamos refiriéndonos no solamente que Él lo sabe todo, sino más aún, Adonai percibe de una manera cabal lo que usted y yo sentimos en nuestro corazón. Él sabe cuando estamos gozosos o tristes. Él sabe cuando estamos confiados o con temor, cuando estamos animados o desanimados. Él sabe si somos optimistas o si nos embraga el pesimismo. Él sabe todo lo que hay en nosotros, más cómo nos sentimos. Sabe cómo nos sentimos. Él puede sostenernos cuando estamos tristes, temerosos, desanimados o cuando vemos todo oscuro. Jamás nos abandona. Como prometió, nunca os dejaré huérfanos, estaré con ustedes, ¿no? Él sabe lo que necesitamos, por eso dijo no os dejaré descuiden, no os dejaré huérfanos, ¿vale? Ani Omed, tenemos por escrito en audio dos presentaciones, dos audios y un PDF. Estaré con ustedes. Él sabe lo que estamos experimentando en este instante, está listo para extendernos la mano, así como lo hizo con Agar. Que siempre tengamos una actitud sincera delante del Elohim que nos ve, porque aún así nada podemos ocultar de él. Además, recordamos que él dijo que estará con nosotros al final de los días, en Mateo 28 al último verso. No que enviará a otro, sino que él mismo estará. Siempre que nosotros nos mantenemos junto a él, como leímos al principio en Primera de Crónicas, verso 9 del capítulo 28, si lo buscas, el consejo que le dio David a Salomón, si lo buscas, él estará disponible para ti. Y el que no lo busca, pues obviamente, aunque Elohim está disponible, pues no beneficiará de su protección, de su bendición. Escribe en Mateo capítulo 9, verso 36. Y al ver a la muchedumbre, sintió compasión de ella, porque estaban vejados y abatidos como ovejas que no tenían pastor. Seguramente que los que conocen las Escrituras, conocen Ezequiel 36, conoce lo que hemos compartido, Ezequiel 34, lo que hemos compartido sobre el Elohim de Israel, quien es el pastor, cuyo rebaño es Israel, pues entiende mucho mejor la compasión del padre, del esposo, el rey, el pastor, quien ve su pueblo esparcido entre las naciones como un rebaño abandonado por los dirigentes, o a causa de los dirigentes que deberían cuidar y alimentar el pueblo hebreo. Pues nos expresa
ese sentido, sintió compasión por ella. Esta cita nos expresa su compasión por medio de las palabras proféticas que los leemos, o lo vuelvo a leer porque antes le decía que más adelante nos vamos a dedicar un poquito más de tiempo, en Isaías 57, verso 18-19 que hemos leído. Vamos a verlo de nuevo. Sus caminos vi, ¿vale? Yo le curaré y le guiaré y le daré ánimos a él y a los que con él lloraban, en el sentido de que estaban enlutados o como los que están de luto, poniendo alabanza en los labios, paz, paz al de lejos y al de cerca, dice Adonai, yo le curaré. Tengan en cuenta siempre el contexto, es un consejo que siempre lo doy. Ninguna cita se puede interpretar a la ligera y no se puede hacer una enseñanza solamente en base a una cita. El contexto muchas veces es relevante. La cita nos habla sobre la nación de Israel como un ejad, como una sola persona, porque toda la descendencia de Israel estaba en Jacob, siendo Jacob el padre de, es decir, Israel. Israel es el nombre que Elohim dio a Jacob. El Redentor se dirige a él, es decir, a Israel, como a uno, y al remanente, es decir, hacia los redimidos de Israel, como los que lloran, como cuando están de duelo. Palabras muy relevantes, pero no hablamos hoy sobre Israel, sino sobre su Elohim. Por eso destacaremos sus atributos revelados en su obra redentora. La palabra hebrea traducido con yo curaré, de esta cita de Isaías 57, verso 18, yo le curaré. La palabra hebrea que fue traducida en español con yo le curaré es Rafa. El Rafa es uno de los nombres del Elohim viviente, quien se nos revela que Él es nuestro Adonai, es decir, Elohim, quien será, quien fue, quien es nuestro sanador. Rafa es sanador, o quien te da la sanación. Y creo que nadie duda que Yeshua es el sanador tanto del ser humano como de la misma tierra hasta que se complete la redención para que se pueda recuperar la conexión con el Padre de Yeshua, conexión perdida desde el pecado de Adán. La palabra hebrea traducida en esta cita con le guiaré es nakha. Es relevante porque no solo significa guiar, sino que por implicación significa transportar. Y en ese sentido, en las escrituras, transportar, es decir, el exilio o como colonos. Y en este hecho, reconocemos como el pueblo hebreo fue llevado en el pasado, lo que es en el presente y lo que será dentro de nada. Ese sentido de Nahá nos revela una luz más sobre Adonai, quién será, quién fue, quién es. Yehayah Jové. Es el mismo Elohim que no cambia de parecer. Siendo que es el mismo quien fue en el pasado, es el mismo quien será en el presente o en el futuro que ya es presente. Las promesas suya es que una vez más guiaré a mi pueblo de la misma manera como estuvo en el pasado, ¿no? ¿Qué hizo? Pues transportó, estuvo como la nube, como el fuego, como la roca. Vimos en presentaciones anteriores, detrás del pueblo y delante del pueblo y por encima del pueblo, transportando, cuidando, velando sobre el pueblo durante todo el traspasar, para todo el camino por el desierto. Y nosotros estamos precisamente en el desierto de las naciones, donde estamos bajo su amparo. Nahá, en hebreo, pues, se pueden traducir como encaminar, guía, guiar, llevar, conducir, pastorear, poner, traer. Cada una de estas palabras podemos tomarlo por separado y identificar en cada una de ellas a través de la obra al ser quien es Yeshua. Porque en Yeshua vemos el sentido literal cumplido de estas palabras, encaminar, porque Él es nuestra guía. ¿Qué hace? ¿Dónde nos encamina? Pues primeramente, ¿dónde nos llevó Yeshua? A la Torá, porque Él es el instructor, quien nos pone en el camino. Él es el derech, ¿no? Él es derech, es el Jai,
Emet, la verdad. Es el camino a la verdad y la vida. Él nos encamina para poder recuperar lo que hemos perdido, es decir, nos enseña el camino de vuelta para regresar a los orígenes. En los orígenes no es solamente de la fe hebrea, sino Adán. Es el origen de todo ser viviente en Adán y allá lo que él ha perdido. Encaminar, guía o guiar, ¿vale? Juan nos describe que él es el Ruaj, es el espíritu viviente, vivificante. Y este Ruaj nos guía en toda la verdad, segunda Juan 2:27. ¿Vale? Este Ruaj que nos guía en toda la verdad, que no tiene mentira, es el espíritu de la verdad, de la Emet. Y vimos en la presentación sobre Emet que la Emet es Yeshua mismo, su propio ser, por contraste con Hasatán, quien es padre de la mentira. Llevar, al-Najá, llevar, yo le guiaré, llevar. Es lo que hizo él con el pueblo de Israel. Los llevó por el desierto, por el camino, y le dirige palabra a Virgen Israel, es decir, al remanente de Efraín, que está perdido, esparcido, exiliado entre las naciones. Y cuando se marchó, le dio consejo: pon piedras por el camino para que sepas por dónde regresar. Virgen Israel. ¿Vale? Y él quien fue un pequeño santuario entre las naciones para que la llama de la verdad y de la fe no se acabe, aunque por mucho tiempo no se agote, ¿no? Porque aunque por mucho tiempo el pueblo vivirá sin rey, sin sacerdote, sin pilar de culto, él estuvo velando para que, como el padre en la parábola del hijo pródigo, esperando que su hijo regrese a él, ¿vale? Si lo buscas, lo encontrarás, él estará allí presente, te estará esperando para que tú regreses a él. Otro sentido, conducir. Bueno, no hay duda que él nos condujo en Brit Hadashah, se expresa bastante bien que Yeshua fue la roca, el pastor, la nube, quien guió por todo el pueblo de Israel en el pasado. Pastorear, otro sentido de la palabra Najá, en esta cita, en este contexto, pastorear, vimos en la presentación anterior una parte de esta presentación que describe a Yeshua como el buen pastor, en Brit Hadashah como el pastor de Israel en el Tanaj. Juan 10 está también descrito en PDF, lo recomendé en la parte sobre el pastor de Israel. Poner es quien puso en nosotros aliento de vida, porque él es Elohim Jael, Elohim que nos creó. Nuestro creador puso su aliento de vida en nosotros, ¿vale? Puso en práctica, en obra efectiva, el diseño de su Padre en cuanto a la creación. Yeshua es el maestro arquitecto quien hizo toda la creación, aunque esta creación es diseño de su Padre, ¿vale? El diseño lo hizo Mashiach, Yeshua, el Elohim viviente. Él puso su espíritu en nosotros, puso su palabra en Israel, ¿no? Y eso no cambiará, y eligió a Israel como su pueblo y lo mantendrá así. Y el último sentido de la palabra Nakha es traer. Y aquí podemos pasar desde el principio hasta el final, ver toda la serie de citas sobre la restauración de Israel, donde lo vemos esparcido y la promesa que los traerá de vuelta, ¿vale? No entramos en detalle, solamente los quise recalcar, un poquito enfatizar, un poquito esos atributos que nos describen cada uno, nos identifica a Yeshua, sobre todo. Bueno, seguimos. La palabra hebrea traducida en español, le daré ánimo o consuelo, Isaías 57, verso 18, ya hemos presentado al Elohim Roy, que él mismo dijo no que mantendrá un encargado, una persona a sueldo, y que enviará a un otro ser espiritual, ángel, malach, lo que sea. No, sino que dijo: yo le curaré, le guiaré, le daré ánimos. ¿Vale? Este tercer punto, esta palabra traducida con le daré ánimo o consuelo, en hebreo, en el texto que hemos citado, es la palabra shalom. ¿Vale? Todos conocen el sentido de esta palabra shalom. Recordamos, no es un acróstico, no solamente es una
un mero saludo o paz, sino que describe mucho más, abarca mucho más contenido que cuando se expresa, cuando deseamos a una persona shalom, no solamente le decimos paz o buenos días, sino que cargamos mucho más mensaje y lastimosamente pues no todos conocen la profundidad de esta palabra, lo que transmiten. Así tendrían más cuidado cuando dicen a todo el mundo shalom, ¿no? Aunque fuimos llamados a bendecir, pero tenemos que tener cuidado sobre quién extendemos nuestras bendiciones. Por eso hay que hacer uso sabio de ciertas palabras hebreas, como es la palabra shalom. En nuestro contexto, la promesa es que Él dará shalom, es decir, ánimo o consuelo. El shalom es también uno de los nombres del Elohim viviente, quien es nuestra paz. Este nombre pertenece a Yeshua, según Isaías 9:6, donde en hebreo está la palabra Tzar Shalom, que se traduce con príncipe de paz. Es entre los nombres descritos en Isaías 9:6. Tzar Shalom, príncipe de paz, es uno de los nombres del Elohim viviente, del Elohim redentor, nuestro salvador, nuestro protector, defensor, Elohim que nos ve. Cuando seguimos las pistas de estas palabras, que identificaban al Elohim viviente como nuestro sanador, como nuestro guía, como el consolador, quien nos anima y el que nos da los motivos para que tengamos gozo por encima de todo en el alma, para poder expresarlo con los labios, podemos identificar con demasiada facilidad que toda esta obra la está haciendo uno y el mismo Redentor, Yeshua, para que su Padre sea honrado a fin de todo. Salmo 33, verso 13, y con esto voy a cerrar. Dice, Adonai mira de lo alto, de los cielos, obviamente. Ve a todos los hijos de Adán. Sea que el Roy, Elohim que ve, que nos ve, vea nuestras obras. Y que estas obras sean de grato olor ante Él, es decir, ante Yeshua y ante su Padre. Desde España compartimos este deseo con todos ustedes. Beshem Yeshua, en el nombre de Yeshua. Amén. Aleluya. Shalom.